acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, acá estamos. Contento también de escuchar a la compañera Agustina, que la verdad... Le tenía como cierto pavor a la cámara, pero canchera, ¿eh? Bueno, es un cuadrazo, Agustina, y militante, comprometida. ¿Te gustó escucharla? Sí, claro. Hablábamos de la situación de la provincia de Buenos Aires, muy complicado. Sí, porque como se planteaba acá, la provincia de Buenos Aires tiene una situación complicada, estructural ya a esta altura, de varias décadas, donde se fue deteriorando su aparato productivo, su capacidad de articulación de las diferentes regiones, y hoy tenemos un entramado muy heterogéneo que sufrió los golpes de lo que fue el neoliberalismo en la Argentina desde mediados de los 70, cuando la provincia de Buenos Aires es el corazón industrial y productivo. Augusto, Entonces, pero quiero empezar por el punto de partida. Porque, es que pienso que está del otro lado y dice, no me alcanza la guita, no sé si voy a tener trabajo, no sé qué va a pasar con mis pibes mañana, y arrancamos de los 70. Yo te entiendo, te juro que te entiendo, pero pienso que está del otro lado. Para explicar el problema de hoy, tenemos que plantear que es una provincia que viene con dificultades hace décadas, producto de que una estructura industrial que tenía la provincia fue devastada en sucesivas etapas. Y hoy tenemos, cuando queremos generar empleo, la necesidad no solo de tener, como planteaba muy bien Agustina, los recursos que se necesitan para llevar adelante las políticas de la provincia, sino también un entorno de política económica que favorezca la producción y el empleo. Y eso es un punto de partida para poder pensar en una recuperación sostenible de la economía argentina. Entonces, hoy, a partir de las definiciones que se tomaron en diciembre de 2019 respecto a cuidar que no haya saltos bruscos del tipo de cambio, cuidar la previsibilidad en términos tarifarios, que la tasa de interés esté en niveles donde sea más conveniente hacer una inversión productiva que una inversión especulativa, donde se empezó a administrar de vuelta el comercio exterior para evitar que la competencia externa barra nuestra industria, donde se empezó a tener una lógica de una política del Estado para incentivar la demanda y mover nuestro mercado interno. Con todo ese paraguas, lo que estamos viendo y las dificultades que se ven todos los días es producto de la pandemia. Ahora, porque Augusto, perdón Jairo, hoy tenemos un esquema de política que es radicalmente opuesto al que había hasta diciembre de 2019, pero en el contexto de la pandemia todos los países sufrieron mucho. Ahora, obviamente es muy difícil para la gente que nos está mirando y a la cual todavía no le llega esto que estoy planteando de que la economía, particularmente la industria, está recuperándose, que hay movimiento de la actividad comercial, no le está llegando a todos, justamente por esta característica muy heterogénea de nuestra provincia. Entonces, hay como una... Tampoco lo consuela esto de que la pandemia golpeó a todos, porque la verdad es que golpeó particularmente también, digamos, a la Argentina. No lo estoy planteando como consuelo, pero para mí, y no sé si Jairo va a coincidir, hacer un análisis económico hoy, diciendo, hagamos de cuenta que no está la pandemia, me parece que no es riguroso. No, claro que la pandemia marca, pero ahí estuve tomando alguna nota de precios del índice barrial de precios que se mide en 500 comercios del Gran Buenos Aires, lo conocerás, lo hace la gente del ISEPSI, de bienes muy básicos en la era de Alberto Fernández. Y apelo a tu explicación, porque vos escribiste un libro que se llama Todo precio es político, donde en una parte le explicás a tu hijo o a tu hija. A mi hija, Amanda. A tu hija le explicás por qué suben los precios, el valor de la moneda, etcétera. Mirá lo que son esos aumentos en la era Alberto, vos lo conocés. Sí. La polenta aumentó 100%, el aceite 126%, el asado, la carne picada. Aumentos, obviamente, se duplicaron precios en la era Alberto de bienes muy básicos, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Esos son los datos que recaba ISEPSI. ¿Cuál es ahí la explicación que vos le das? Ponele a un votante que los acompañó, fácil, pero no sí. es militante 100%, no es que Cristina te acompañe pase lo que pase, sino que, che, el bolsillo me iba a alcanzar un poco más. Está la pandemia, pero ¿esto también es solo pandemia? No, sí, es un subproducto de la pandemia, digámoslo. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de esos números que son reveladores, esto es lo que nosotros sufrimos en nuestro bolsillo cuando vamos a comprar productos básicos, tiene un componente que es que la situación de partida era una inflación del 54%. Cuando la inflación está en esos niveles, ya la economía empieza a generar mecanismos de actualización de precios que se van haciendo cada vez más acelerados, con lo cual es una economía que ante cualquier impulso se mueve muy rápido los precios. A diferencia de hace unos años donde no estaban tan aceitados estos mecanismos. ¿Cuál fue ese impulso? Que con la pandemia
a partir de la segunda mitad del año pasado, empezó a haber, cuando empieza a recuperarse la economía mundial, un crecimiento fenomenal del precio de lo que se denominan commodities, donde están los granos, donde está el petróleo, donde está acero, y que son precios internacionales. Entonces, la leche. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, vamos a salir de los alimentos. El acero, que tiene como insumo principal el mineral de hierro, subió 110% en dólares. Entonces, Alberto no hizo nada y lo que salía 100, ahora sale 200 en Argentina porque se duplicó su precio en dólares, ¿no? Con los granos subieron promedio 60%, la carne subió, se produjo el proceso también de que las exportaciones de carne subieron de 7% del total en 2015 lo están al 30%. Diciendo Entonces, sin intervención igual hubiese tenido estos precios, digamos. Porque gran parte de esos productos... No tiene que ver con la gestión. Gran parte de esos productos tienen su precio fijado en los mercados internacionales. ¿Cuál es la solución a esto? Algo hay gestión. ¿Cuáles son las herramientas que típicamente se tienen y que se tenían en 2015 para hacer frente a esto? Retenciones, restricciones a las exportaciones, porque cuando el presidente plantea que con la carne había un problema, que lo que antes se consumía en Argentina se empezó a exportar particularmente a China, el mercado interno se queda sin carne y por una restricción de oferta sube. Entonces, cuando hace el planteo, y además era un mercado que subfacturaba exportaciones, que evadía impuestos, que había todas unas cosas muy irregulares. Los expertos dicen que lo que se exporta a China no se consume en la Argentina. Bueno, eso es una discusión donde te puedo dar la discusión de que hasta 2015 se veía una dinámica respecto a China, pero China, sobre todo porque tuvo un problema el año pasado con la producción de cerdos y de pollos, empezó a comprar proteína, cualquier cosa, incluso lo que no compraba antes. Pero no hay un componente... Y Argentina, y te digo un dato, Jairo, para que vean que todo está vinculado, ¿no? Brasil está con el nivel de inflación más alto desde 2002, 9% de inflación anual. Obviamente, ¿quién pagaría por tener esa inflación? Pero para Brasil es una bestialidad. Y la carne subió 40%. ¿Por qué? Porque Brasil decidió, en vez de administrar el comercio de carne, como hizo el presidente, que todo se vaya a China. Y está en el consumo más bajo de su historia. ¿Por qué? Porque China es un mercado infinito. Todo lo que vos le quieras vender a China te lo va a comprar. Ahora, producto de la pandemia y su recuperación. Entonces, de vuelta, Romina, y perdón, Jairo, cualquier televidente dice, a mí que me importa China, que me importa la pandemia, yo quiero morfar carne. Bueno, las medidas que tomó el presidente respecto a la carne hicieron que en el último mes caiga un 0,5% en el índice de precios, la carne cuando el precio venía así. Estas herramientas... Eso es gestión, digamos, lo que decía Javi recién. También todos nos vamos a poner de acuerdo que estas herramientas son conflictivas, porque claramente tomar una medida que beneficia a los bolsillos de millones de argentinos no es lo que le conviene a quien produce esos bienes, porque podrían haber tenido más rentabilidad que con esto. Pero no hay un componente además de la inflación internacional de las materias primas, que es lo que vos venís contando, por la pandemia, ¿no hay un componente, por ejemplo, de que te impactan los precios, que tengas dólares paralelos 70, 80% más caro que el oficial? Y vos hablás en el Ministerio de Economía de la Nación y te dicen, y en partes los dólares paralelos saltan así porque tengo que emitir para subsidiar la energía y eso termina yendo al dólar paralelo. Ahí, si vos tomás lo que dice el Ministerio de Economía, es un poco de inflación producto de la gestión, mala gestión o decisión de tomar esas políticas. Bueno, hay una relación claramente entre la brecha cambiaria entre el oficial y los paralelos y la dinámica de precios. Pero dos cuestiones con eso. Este mismo tema que vos planteás lo planteó Prat Gai cuando asumió en 2015 y él decía, y me acuerdo yo era secretario de Comercio, hablando con empresarios que venían horrorizados, me decían, nos juntamos con Prat Gai, dice que como el dólar blue está a 15 y el dólar oficial está a 9, toda la economía se mueve como si el dólar estuviera a 15, entonces él piensa evaluar de 9 a 15 y dice que no van a subir los precios. Los precios se dispararon. ¿Por qué? Porque gran parte de la economía se mueve al dólar oficial, las importaciones y gran parte de las transacciones. Ahora, cuando la brecha empieza a crecer, claramente hay una señal de intranquilidad porque eso quizás genera expectativas devaluatorias, empieza a... Se anda a conseguir la latita, el precio oficial del dólar, la latita que va a la conserva, el choclo que compras en el supermercado. Claro, pero ahí hay una cuestión que es adicional, que es que al tener mercados concentrados en Argentina también, alguien puede decir, no, yo subo como si estuviese al paralelo porque van a devaluar y no puedo reponer, ¿no? Después la mercadería. Pero eso lo hacen los que tienen poder, los que tienen capacidad. Una pyme chiquitita no puede hacer eso, porque él compra al tipo de cambio oficial y tiene que vender para tener rentabilidad. Entonces, eso se le suma a la especulación y la concentración en los mercados, pero el fenómeno, y esto por eso no quiero
bajar el precio, digamos, a la cuestión de la brecha, porque el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, permanentemente plantea que hay que tener una relación lógica entre los tipos de cambio paralelos y el tipo de cambio oficial, que recuerdo también, los tipos de cambio paralelo vienen porque hay un cepo que no lo puso este gobierno tampoco, y que todavía para salir de esta situación tenemos un rato. Ahora, recién hablabas de las expectativas, ¿no? Y lo hablabas también de una posible devaluación, todo el tiempo se especula post elecciones y lo que podría tener, o las medidas o herramientas que tendría que tomar el presidente respecto de esto. ¿Qué es lo que pasa, digo, y vuelvo con un presidente con una palabra tan devaluada, un presidente tan débil después del Olivos Gate, o llamarlo como que, ya digo, no vamos a entrar a la discusión de delito, error, pero la consecuencia concreta es una palabra devaluada, digamos, una credibilidad que está esmerilada del presidente de la Nación. Y me interesaba el planteo que hacía Jairo, digamos, el otro día respecto de, bueno, en este escenario, si el presidente tuviese que tomar una medida, digo, claro, dar ejemplo. Si eventualmente se debe plantear un plan de estabilización o hay una corrida contra el peso, ¿cuánto de haber tenido cascoteada la credibilidad por estos episodios te puede complicar timonear una situación crítica que suele haber en los momentos de elecciones, por ejemplo? Pero no coincido con la debilidad del presidente, más allá de que la situación que atravesó claramente es un problema, pero concepto de credibilidad también es relativo. Supuestamente, cuando asume Macri, él era creíble para los mercados. El concepto de credibilidad es relativo. Bueno, y sí, porque vino Macri y él creía que poniéndole cara linda a los mercados iban a venir inversiones, iban a confiar en él. Terminamos en la lona. Entonces, la credibilidad... ¿Pero qué es cara linda a los mercados, Augusto? Que él era como un exponente de las políticas que le gustan a los mercados. Fue del palo. Era del palo. Entonces, un exponente de las políticas... O sea, el kirchnerismo, malo. Macri, bueno, ¿no? Entonces él venía, buena onda, sonreía, hasta le pedía a los empresarios, che, pórtense bien. Y me parece que acá lo que hay que entender es que los mercados se mueven al calor de la rentabilidad y de las oportunidades que tienen. Entonces, cuando la credibilidad tiene que estar basada en un plan y sobre todo en medidas consistentes. Y yo creo realmente que el ministro de Economía, Martín Guzmán, está siendo muy claro respecto a qué tiene pensado con el dólar, qué tiene pensado con la evolución de las principales variables macroeconómicas y puede, y además sobre todo demostró el año pasado que cuando se disparó la brecha tuvo herramientas para bajar la distancia entre... Pero todo esto, traducirlo, sí. Digo, hoy veíamos, no sé si las tenemos las imágenes de la calle, no sé si la viste, lo que fue el centro hoy, digo, independientemente del caos o del malestar que pueda generar quien tenga que circular por ahí, la demanda es tan potente, digamos, que todo esto que vos estás diciendo, traducírselo a toda esa gente que tiene necesidades urgentes. Es que toda esa gente tiene necesidades urgentes, tiene que tener respuestas urgentes, que son las que está dando también el Estado. Pero parece que la respuesta urgente es el plan, porque lo que se estaba pidiendo ahí, digamos, era ampliación de plan. Lo que se está pidiendo son medidas de contención mientras la economía puede volver a funcionar, generando empleo y respuestas genuinas. Hoy, recordemos, porque a veces parece menos olvidarnos, estamos funcionando con restricciones producto de la pandemia. Hay sectores enteros, como el entretenimiento, la cultura, el turismo y otras actividades, el comercio, que están funcionando o directamente no pueden funcionar o muy restringidamente. Y eso es una economía funcionando con un freno de mano, no por una decisión del gobierno de que le gusta que la gente no trabaje, le gusta que la gente esté ahí en la calle, le gusta tenerlos con planes contenidos. No, lo que queremos, y a eso vinimos, es a generar producción y empleo. Pero hoy la economía todavía está en pandemia. Entonces, mientras tanto, las políticas de contención, que muchas veces se habla peyorativamente el concepto de plan, son programas... No lo digo, no tiene una connotación negativa. No lo digo por vos, Romina, pero muchas veces los planeros tienen una connotación negativa. Ningún presidente en la Argentina, ningún dirigente de ningún espacio político, y menos del nuestro, cree que una economía puede funcionar en base a programas sociales o planes. Son siempre políticas para contener mientras se va recuperando el empleo y la capacidad de funcionar de una manera más adecuada a lo que nosotros esperamos. Entonces, hoy, en pandemia, con el deterioro previo que tenía la economía y nuestro entramado social, hoy necesitas respuestas, como fue el IFE, como son el ATP, como es la asignación por hijo, tarjeta alimentar. Curita. No, digo, hoy curita. Son programas de contención en un contexto muy delicado. No es empleo genuino, digo, no tenés para ofrecer empleo genuino. No, porque estamos saliendo de la pandemia. Entonces, creo que la discusión en este momento, de cara a las elecciones, es de qué manera queremos salir de la pandemia.
Y yo creo que nuestro proyecto político lo que está planteando es, vamos a salir con un Estado al servicio de generación de empleo y de producción. La última para... que tenía una y una, dale que nos quedan 2 minutos. Dale. Breve. Uno de los problemas de la provincia de Buenos Aires, vos hablabas antes de los problemas estructurales, ¿no es que los gobernadores están todo el tiempo pensando en saltar a la Casa Rosada? ¿Y no hay un proyecto de desarrollo de la provincia pensado para quedarse ahí? No puedo hablar por el resto de los gobernadores, hablo por el que está ahora y te puedo garantizar que Yo te puedo hablar de todos los anteriores gobernadores, salvo Armendáriz, de Cafiero para acá, Vidal, todos quisieron ser presidentes. Y Daniel Scioli fue candidato. Vidal dijo quiere ser candidata en 2023. Axel Kicillof vino a transformar la provincia de Buenos Aires. Y es lo único que, como ministro de Producción y al resto de los ministros nos dice, acá vinimos a gestionar. Y primer punto, el Estado provincial está muy desdibujado en términos de su rol en la producción y en la actividad económica, al punto que el ministerio que yo tengo a cargo estuvo casi un año sin ministro. Es decir, Vidal decidió tener un cuarto de su mandato al Ministerio de Producción de la provincia que vacante. Genera la mitad de la producción industrial argentina vacante. ¿Qué explicación le podemos dar a eso? Se tiene que ir, Jairo. Me subo a la Javier.